Al podcast A la Luz de la Palabra, donde en este tiempo estaremos compartiendo temas importantes, de suma importancia tanto para la iglesia como para el mundo. Estamos con el siervo, el evangelista Neftalí Cabrera, donde tiene su ministerio como evangelístico y musical, llamado Éxodo, y es licenciado en teología. Pero antes de continuar, vamos a orar. ¿Puede usted dirigir la oración, hermano? Amén, vamos a orar. Padre que estás en el cielo, Señor, en esta hora te damos gracias por permitirnos, Señor, por estos medios, seguir compartiendo tu palabra, Dios mío. En el nombre de Jesús, en común acuerdo, Señor, te pedimos que donde sea que llegue este segmento, Señor, esta grabación, Padre, sea de bendición para las vidas, Señor. Rompe el velo, Padre, en el nombre de Jesús. Tu palabra sea revelada, Señor, conforme a lo que hemos orado, Señor, pedido por aquellos, Señor, que están en tu camino, pero que se han olvidado de ti, Señor amado. No te han conocido, Padre, y aún los que están afuera, Padre, principalmente les llegue la palabra, Señor, y tu palabra sea luz en medio de la oscuridad. Te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Hoy el tema es la salvación. La palabra salvación en la Biblia se refiere a una eterna liberación espiritual. Cuando Pablo le dijo al carcelero qué debía hacer para ser salvo, él se estaba refiriendo al destino eterno del carcelero, como lo podemos ver en Hechos 16, 30 y 31. ¿Qué piensa usted, siervo, de este tema de la salvación? Amén. Más que nada dejando en claro primeramente que la salvación es por revelación. Sí, como podemos ver, como Jesús mismo lo constató en el Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículos 26 y 25, en el cual él mismo dijo, Señor, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Sí, aquí podemos ver que esta es la prueba. Sí, podemos ver cómo un creyente que no le ha sido revelada la palabra, sí, por su necio corazón, sí, le dice religioso a aquella persona que ha conocido a Dios y el Señor le ha revelado no seguir las corrientes de este mundo, sí, porque así ha conocido la palabra del Señor conforme a lo que el Espíritu Santo le ha revelado. Así es, hermano. Siempre ha sido un debate, ¿verdad, hermano? Así es dijéramos, el debate. Es el debate sin fin, ¿verdad? Donde podemos ver que hay gente que sigue la corriente de este mundo, que son llamados los modernistas. Les dicen religiosos aquellos a los que se deben de vestir con pudor y decencia, lo cual ser religioso significa otra cosa. Eso lo veremos en otro segmento, ¿verdad? Así es, hermano. Eso es otro tema muy importante, ¿sí? Por lo cual eso será en otro segmento, ¿sí? Como dice en Gálatas, ¿verdad, hermano? Tiene usted razón. En Gálatas 1, 13, 16, del 22 al 24, dice en el versículo 13, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mi padre. Pero cuánto agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelando a su Hijo en mí, que yo predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre,
no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. Y como dice también, hay un ejemplo en Números, hermanos, en Números 12:16. ¿Qué dice Cero en el Números 12:16? Así, hermano, nos da otro ejemplo claro y dice, y él les dijo, oíd ahora mis palabras, cuando hay entre vosotros profeta de Jehová, le aparece en visión, en sueños, hablaré con él, dice la palabra en Números 12:6. Amén. Claramente la palabra nos da testimonio del cual la salvación es por revelación y todo lo que el Señor permite conocer a su pueblo es por revelación. Y el mismo profeta Jeremías en el capítulo 31 versículo 3 dice, los profetas daban testimonio de que la salvación es por revelación, como decía otra vez, válgame la redundancia, el profeta Jeremías, ¿sí? Dice, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Así es, hermano. Lo cual nos lleva a las siguientes afirmaciones verídicas, hermano. Hay dos puntos importantes, yo veo aquí. El primer punto dice, la letra sin humildad nos lleva a la falsedad. ¿Por qué dice que nos lleva a la falsedad la letra sin humildad? Amén, hermana. Esta definición más que nada es para dar a notar el por qué una persona que dice ser estudiada, ya sea secularmente o teológicamente, sin humildad, nos lleva a la falsedad, volviéndose esclavos de su vana sabiduría. La palabra dice de su propia justicia. Sí, la etimología de la palabra letra en la palabra del Señor nos da referencia a, no se refiere al estudio bíblico, sí, porque la palabra del Señor se refiere a sí misma como sabiduría, sí, como que vivifica el espíritu. Entonces la palabra letra, el Señor nos está hablando del conocimiento humano. Más que nada podemos ver una situación vivencial que se vive actualmente en la iglesia. Sí, una persona que es profesionista, sí, ya sea doctor, ya sea etcétera, contador, licenciado, médico, sí, no pueden sentirse cómodos, ya sea cristiano o no sea cristiano, en donde hay personas que no tienen un estudio tan completo como ellos y se llevan diciendo les falta conocimiento, cuando el conocimiento verdadero es conocer a Dios. Dice la palabra, Job decía, Señor, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Entonces, refiriéndose Job a todo lo que él había estudiado, todos sus antepasados, que le habían heredado el conocimiento de las escrituras, de que había un Dios todopoderoso al cual había que honrar, adorar por siempre. Amén. Sí. Es eterno. Él seguía fielmente creyendo, sí, que había un Dios, el cual se podía ver en todo alrededor en aquellos tiempos, igualmente en la naturaleza lo podía ver. El Dios es real, mas no lo había conocido. Sí, entonces en estos tiempos, a la actualidad podemos ver igualmente una persona, un pastor que no tiene conocimiento, que Dios lo llamó, dijéramos, laico, sí, que no tiene una profesión, sin embargo, sí, los enfermos se sanan, sí, amén, gloria a Dios. Las personas son llevadas a la salvación
¿Por qué? Porque ha conocido a Dios. La diferencia de los que creen tener un panorama expandido de lo que es la realidad del ser humano, que creen que eso los puede llevar, ¿sí?, al conocimiento de las Escrituras, ¿sí?, lo cual brincamos hacia lo que es la teología, ¿sí?, conocimiento de la teología letra, sin humildad nos lleva a la falsedad, lo cual podemos ver hoy en día en la iglesia actualmente. Los que son teólogos, yo les digo teolólogos, ¿sí? ¿Por qué? Porque creen, sí, que el simplemente hecho de estudiar las materias las cuales nos brindan cierta guía, sí, en tiempo, definiciones, sí, en cuanto al significado de las palabras, etcétera, quieren saber o tener la llave de la doctrina de Cristo, cuando Jesús mismo dijo: Señor, sí, te doy gracias porque esto lo revelaste a los niños y lo escondiste de los entendidos, de los sabios, sí. Entonces, recalcando, la salvación es por revelación. Amén, hermana. Yo quiero recalcar algo también. Amén, el hermana. Conocimiento es bueno, pero siempre y cuando vaya de la mano en la comunión del Espíritu Santo, ¿verdad? Amén. Porque el conocimiento sin el Espíritu Santo no vale nada. Tiene Amén. que ser de la mano con el Espíritu Santo, tener comunión con Dios todos los días, y entonces el conocimiento va a tener ese auge, ese poder de Dios, si no, no tiene nada. Así es, hermana. Así es. Lo cual nos lleva, sí, al conocimiento verdadero, o sea, conociendo a Dios. Amén. Con revelación nos lleva a la salvación. Sí, esta podemos decirle definición: conocimiento con revelación nos lleva a la salvación. Amén. Amén, hermana. Conocimiento con revelación. Así. Aquí tengo una pregunta muy importante que la audiencia le gustaría saber. Dice: ¿qué debemos hacer para ser salvos? ¿O qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué me dice usted de esa pregunta? ¿Qué debemos hacer, siervo de Dios? Amén, como hermana. dice la palabra de Dios, ¿verdad? Conforme a la luz de la palabra. Amén, hermana. El pueblo, más que nada, siempre utilizamos conforme a lo que dijeron los apóstoles, como dice Pablo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Como aquel carcelero, como usted estaba leyendo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Sí, cree en el Señor Jesucristo, amén, confiésalo y serás salvo. Amén. Pero aquí hay un punto muy importante, sí, el cual nos lleva a decir, en lo personal, en la experiencia que Dios nos ha permitido vivir en su gracia, sí, nos ha permitido conocer, sí, que no todo, de nada sirve decirle a un mundano, sí, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, si antes tú, sí, no has orado por la salvación de las almas. Amén. Es como un católico leyendo la palabra: y no te harás imagen delante de mí, ni te hincarás, ni los adorarás. Sí, es sin la revelación del Espíritu Santo, no sirve de nada. ¿Sí? Entonces, ¿a dónde dejan al Señor Jesucristo? Fuera de la iglesia. Así es, hermana. Lamentablemente, la situación de la iglesia es de todo menos hablar del Dios de la iglesia. Volvemos a repetir, lamentablemente es un tema como el tema de que Cristo viene, son temas que se han lanzado a un baúl porque ya no venden. Sí, pero eso es otro tema que se va a hablar en otro segmento. A la luz de la palabra, hablando del tema de la salvación, por eso vemos pseudo predicadores que ya no hablan
con esa sencillez, y cito sencillez en cuanto a lo rústico de la palabra, Ajá. ¿sí? No con tanta elocuencia, como ejemplo, ¿sí? Predicadores que dicen tanta oratoria como para hacer ver al pueblo que están descubriendo dimensiones nuevas, cuando ni siquiera en su casa oran media hora, pero salen de un evento de 7 horas diciendo conocimos a Dios, porque Dios usa mucho a ese apóstol. Mire, como vemos en Filipenses, ¿verdad? Filipenses 2:12. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Amén. A la luz de la palabra siervo, ¿qué significa temor y temblor? Porque yo siento que temor a Dios no tenemos que tener respeto, tenemos que tener reverencia al Señor, porque no todo es pecado. Amén. ¿Sí me puede Amén, decir? hermana. Es importante recalcar, ¿verdad? El significado, la etimología de la palabra temor, porque la palabra lo define así, temor, ¿sí? En el idioma griego, ¿sí? Porque los evangelios... Sí, siervo, como en todas las religiones, ¿verdad? Que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Así es, hermana. No les alumbró la luz de la palabra. El Señor no habían conocido verdaderamente a Dios. Sí. No se había roto el velo, ¿sí? El cual muchos dirán, el velo se rompió en aquel día que Jesús murió. Eso significa otra cosa, el cual lo vamos a ver en otro segmento, en otra ocasión, ¿sí? El cual podemos entender que hay un velo, ya sea en cristianos y en no cristianos, el cual tiene que ser quitado y depende de la iglesia, ¿sí? Pero eso lo vamos a ver en otro segmento. En el punto número 1, hermanos, podemos ver, si seguimos repitiendo, si eres cristiano, la salvación depende de ti. Reconociendo cada día cuáles son los sacrificios de Dios, como nos dice Salmo 51:17, ¿sí? El cual dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciará a Dios. No es un procedimiento tan tedioso como muchos años lo han hecho ver. Sí, no es un procedimiento, aclaro, es difícil, sí, es una batalla inmensa, sí, pero no es un yugo de muerte, como dice la palabra del Señor. Jesús dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Entonces, aprendiendo cuáles son los sacrificios de Dios, el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciará a Dios, dice así, alcanzando así conocer a Dios, sí, en su misericordia, siendo confrontados cada día, para que en nuestro corazón no creamos jamás haberlo alcanzado todo. Sí, amén. Esos son para los que ya estamos en la iglesia, para Amén. los que ya somos creyentes. Así es. Que no nos confiemos, que estemos siempre perseverando en oración, que estemos perseverando en congregarnos, en leer la palabra, hermano, ¿verdad? Amén, hermana. Otra ejemplo que nos da la palabra del Señor es ahí en la carta primera de los Corintios, sí, el capítulo 15, versículos 30 y 31, el cual nos dice, ¿y por qué nosotros peligramos y a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. El apóstol Pablo daba testimonio, sí, el cual dice, cada día yo muero, Amén. sí, junto con Cristo. Sí, llegó a decir después, y al final de su ministerio, sí, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Amén. Pero no es algo, como así decirlo, caer
en el lado ni del extremismo ni del modernismo. El Señor nos enseñó un punto medio, Amén. conociéndolo a través de su palabra, ¿sí? El cual el Señor Jesús mismo nos decía, ¿sí? Yo no vengo por fariseos ni tampoco vengo por aquellos libertinos, lo cual es lo mismo. Por eso decíamos al principio que religiosidad no es lo mismo que lo han predicado muchos, los llamados modernistas. Ajá. ¿Sí? Con decirle, de acuerdo a la etimología de la palabra del Señor, conforme a todos los significados epistemológicos, ¿sí? Los fariseos eran modernistas. Ah, ok. Los fariseos eran modernistas y religiosos. Sí, pero eso lo vamos a ver en otro segmento. Sí. Amén. Ahora siervo, eso que usted dijo es para la iglesia, para los que somos cristianos, pero ¿dónde está la salvación para los que no han conocido a Dios? Siervo? Amén, hermana. Le recalco en el sentido redondando, amén, que la iglesia es la principal, la que debe orar para que amén. La palabra sea revelada a aquella persona que no ha conocido a Dios. ¿Sí? Ahora, para los que no han conocido a Dios, ellos mismos no pueden hacer nada. Por ellos mismos, ¿no? Por ellos mismos. Y muchos dirán, pues claro, hermano, tiene que Dios revelarse. Sí, pero Dios no se va a revelar si la iglesia no está orando. Sí, entiendo esa parte, siervo, pero también la iglesia tenemos que estar orando y tenemos que estar predicando, evangelizando. Amén. Porque las obras vienen con la fe, hermano, y como iglesia tenemos que trabajar porque el Señor nos dijo ir por el mundo y predicar el evangelio amén. A toda criatura. Amén, hermano. Aquí cito, amén, Romanos 3:23, dice la palabra, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? De la gloria de Dios. Sí, válgame la redundancia, como usted dice, tenemos que hacer labor de evangelismo, la iglesia de Cristo, amén. Evangelizar, hablar la palabra, pero de nada sirve, ¿sí? Si la iglesia una vez más no está orando. Mismo David decía en el Salmo 51, ¿sí? En uno de los últimos versículos, ¿sí? Decía, Señor, no quieres sacrificios que yo lo daría. Amén. ¿Sí? No quieres holocausto que yo lo daría, no. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Amén. Y al corazón contrito y humillado no despreciará el Señor. Un claro ejemplo de la vivencia en estos tiempos, cuando un borracho, un alcohólico, sí, dice propiamente, yo estaba perdido en el alcohol, nadie me predicó, pero yo decía, Señor, si existes, ya no quiero esta vida, y compungido clamó. Amén. Y muchos testimonios diciendo, y el Señor al instante, yo vi visión, yo pude comprender cosas, sentí que alguien vino y me tocó, que alguien vino y yo sentí algo diferente. Y el Señor me guió a la doctrina sana de Cristo. Amén, amén. El espíritu quebrantado y al corazón contrito y humillado no despreciará el Señor. Esas son partes de lo que comprende la gracia, pero eso lo vamos a ver en otro segmento. Amén. Ahora, siervo, los que no son cristianos, ¿cómo vendrán a Cristo? ¿Cuáles son esos pasos o cómo es que mucha gente nos va a ver y se preguntarán, ¿cómo puedo hacer para acercarme a Jesús? ¿Cómo puedo tener esa salvación? ¿Qué nos puede decir eso, siervo, de eso? Amén. Las personas, porque muchos, no falta el que diga, bueno, entonces, ¿dónde están las personas que dicen cómo puedo conocer a Dios? Ajá. Estás negándole la salvación. No, en ningún momento. Acabamos de decir, el espíritu quebrantado y el corazón contrito y humillado,
no despreciará el Señor. Hay personas que, como usted acaba de decir, pastora, ¿sí?, que dicen, ¿cómo puedo conocer a Jesús? ¿Cómo puedo conocerlo? Al principio que usted decía, el carcelero, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Para ser salvo. Sí, personas que están compungidas, que están con un espíritu quebrantado, ¿sí?, el cual el Señor no rechaza, ¿sí? Como dice Efesios, carta de los Efesios, capítulo 2, versículos 8 al 9. Amén. Aquí sí, vamos a buscar la palabra del Señor, ¿sí? También para que lo busquen en casita, ahí en la comodidad de su casa también. Efesios 2, versículos 8 y 9. Amén. Dice la palabra del Señor: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es lo que estábamos diciendo, ¿sí? Redundando o ahondando más que nada en lo que usted estaba diciendo, que la iglesia debe hacer labor de evangelización. Y porque yo he escuchado mucha gente que dice, es que soy bueno, yo me voy a salvar porque soy bueno, yo me voy a salvar porque hago obras de caridad, pero sabemos en la palabra de Dios que por obras no vamos a salvarnos, no solamente es por obras. ¿Qué significa siervo? ¿Quién nos puede explicar? Amén, hermano. Bueno, es importante recalcar que la salvación sí se pierde. Sí se pierde. Así es. La palabra... Usted ha abierto un tema muy polémico, siervo, porque muchos teólogos y eruditos de la palabra dicen que sí se pierde y otros dicen que no se pierde. Así es, hermana. De acuerdo a la palabra del Señor, como nos dice Hebreos 2:3, ¿sí? La palabra del Señor que nos dice, ¿cómo escaparemos si tuviéramos en poco una salvación tan grande? Si tuviéramos en poco. Así es, mismo Pablo lo decía, sí, temo por mi vida que no siendo yo heraldo para usted, habiendo sido yo heraldo para ustedes, venga yo a ser eliminado. Imagínense. Sabiendo que la palabra del Señor siempre tiene un significado literal y espiritual, ¿sí? Hablando en contexto de lo que dice el apóstol Pablo en cuanto a que no temiendo yo haber sido heraldo para ustedes, no venga yo a ser eliminado. Hablando literal, heraldo, o sea, guía de ustedes, literalmente, venga yo a ser eliminado espiritualmente. El que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Sí? No es un tema, no es un contexto de salvación, ya sea para los inconversos. Esto es para los que conocieron a Dios, pero tuvieron en poco una salvación tan grande. Temor y temblor, la palabra del Señor, como estábamos hablando, que se escribió en el griego, la palabra temor, ¿sí? De acuerdo a la etimología del griego, temor quería decir respeto, ¿sí? Ante una potencia en gran magnitud sobrehumana, ¿sí? Ya sea literal, física, como los reyes tenían temor, o sea, respeto. Así es. ¿Sí? Como también utilizada para lo que es la etimología de la palabra, temor y temblor, porque la palabra del Señor dice que a Él se inclinan los montes, ¿sí? Amén. Él hace los vientos sus mensajeros y a sus ministros llama de fuego. Entonces, temor y temblor quiere decir saber vivir en la presencia del Señor, como decía el rey David, ¿sí? Como dijimos anteriormente, los sacrificios de Dios, el espíritu quebrantado y el espíritu al corazón contrito y humillado no despreciará. Amén. El Señor. Entonces, temor y temblor, saber vivir en la presencia del Señor con respeto y con obediencia
que mejor que los sacrificios, dice la palabra, Él quiere la obediencia. Amén. Amén. Como dice en Hebreos 2:3, ¿verdad? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación? Sí, hermano. Descuidar una salvación tan grande es una frase que recuerda la experiencia de Israel. Si recordamos, ¿verdad? En Israel, Amén. en el desierto, los israelitas, dice en Hebreos 3:7, del 4 al 11, dice, cómo el pueblo ignoró la gran salvación de Dios. ¿Cómo lo ignoró? Así Como es. resultado vivieron una cautividad durante años, ¿verdad? Me recuerdo que son 40 años que dieron vueltas sobre el desierto, ¿verdad? Amén. Dice en Hebreos 2:3 que procede de una palabra que significa descuidar. El descuidar no significa descuidar, desatender, no prestar atención. ¿Estamos dejando de prestar atención, siervo? ¿A qué estamos dejando de prestar atención? Así es, más que nada a la sensibilidad al Espíritu Santo y a la revelación Amén. genuina del Espíritu Santo. No es con vana palabrería, como decían los apóstoles, sino con demostración del poder de Dios, ¿sí? No con prodigios, como dice la palabra, que vendrían y harían prodigios y señales para engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. Es necesario, es importante tener discernimiento. Amén. Cuando es un prodigio de un servidor que se dice de Cristo, pero ¿cuál Cristo? Lo cual vamos a ver en otro segmento también. ¿Sí? Saber distinguir los milagros genuinos de Dios y los prodigios. Podemos catalogarlo mentirosos, ¿sí? En cierta forma suceden, pero no están sucediendo, que también lo vamos a ver en otro segmento, ¿sí? En Mateo 10:15, siervo dice, de cierto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Amén, hermana. Ya para culminar, esto es trascendente. Sí, porque los que hemos conocido a Dios, hemos conocido la palabra, tenemos una mayor responsabilidad. Amén. Al rechazar la verdad de Dios de manera directa y con más luz espiritual, habiendo conocido, ¿sí?, a Dios en su palabra y en la doctrina, ¿sí?, enfrentaremos una mayor culpa de tal magnitud que Jesús mismo comparó a esa clase de personas con los condenados de Sodoma y Gomorra. Sí, verdad que murieron Así pues es. totalmente calcinados, quemados, porque cayó fuego del cielo, ¿verdad? Así es, Y vino que, Jesús. y que si Él nos compara con ellos, ¿qué nos podrá esperar a nosotros, verdad? Así es. ¿Verdad, siervo? Así es, hermana. Dice la palabra del Señor para concluir, ¿verdad? En la luz, a la luz de la palabra. Debemos rogar como iglesia que Dios revele a los que no son salvos aún. El gran objetivo del ministerio de la salvación revelado, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, tanto los creyentes como los no creyentes. Amén. En Hebreos 6:12 dice, al fin que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Amén. En Proverbios 1:32 dice, porque el desvío de los ignorantes lo matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Dice que la salvación se ha tirado a un baúl, siervo. ¿Por qué? ¿Por qué la iglesia dice que la salvación la ha tirado a un baúl? Así es, hermana. Para concluir, la salvación es un tema. Sí. Que nada, sí. La salvación es un tema el cual se ha tirado a un baúl por parte de la iglesia, ya que no están clamando por las almas. Muchos dicen, pero yo sí estoy clamando. ¿Usted qué sabe? Bueno, gloria a Dios, pues eres parte de los 7,000 de ese remanente. Sí, que Dios le dijo a Elías, hay 7,000 rodillas
que no se han doblado todavía, sí, al sistema de este mundo. Es parte del remanente, sigue clamando, sigue orando para que Dios revele las promesas de Dios. No solo es ir a repartir comida en los hospitales, ir a recitar la palabra en los hospitales, ¿sí? Es estar en obediencia, Amén. sujetos a vuestros pastores, ¿sí? Conforme a la palabra del Señor, clamando para que Dios se revele a los que no han conocido a Dios, tanto dentro del Evangelio como a los que no han conocido a Dios. Como los que todavía no han creído. Así es, hermana. En 1 Corintios dice 10:12, así que el que piense estar firme, mire que no caiga, ¿verdad? Amén. Y en 2 Corintios 13:5 dice, examinaos unos a otros, si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, que Jesucristo está en nosotros, a menos que estés reprobados. A la luz de la palabra, ¿qué dice esto, siervo? Amén, hermana, como decíamos al principio, ¿sí? Nosotros no nos vamos a examinar conforme a nuestros propios estándares, Amén. ¿sí? Conforme a nosotros creemos que estamos haciendo las cosas bien, sino a la luz de la palabra, ¿sí? Reconocer si hemos pecado, amén. Nadie tiene derecho a condenarnos, ¿sí? Solo el Señor Jesús. Solamente el Señor Jesús. Si hemos pecado, ¿sí? Restaurémonos, clamemos a Dios, ¿sí? No podemos pretender haberlo alcanzado todo. El que esté firme, mire que no caiga. Amén. ¿Sí? Entonces, la salvación es el tema principal de la iglesia, el cual Jesús nos dejó. Amén. Muy bien, muy bien. Concluimos con esto. Vamos a hacer una oración, siervo. Usted puede llevarla para terminar. Amén. Ya. Gloria a Dios. Padre que estás en el cielo, Señor, gracias, te damos Señor, gracias en esta hora por permitirnos estar en este lugar. Amén. Compartir tu palabra donde quiera que vaya a llegar este video, Señor, en el nombre de Jesús, creyentes, no creyentes, Señor, y cualquiera que necesite saber y conocer, Señor, cómo debe, Señor, proceder a la salvación, Padre, sea tu palabra revelándose a ellos. Quita el velo, Señor, de los ojos, de los corazones, de los que vayan a oír esta palabra, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Aleluya, por aquellas vidas que aún siguen clamando para la salvación de las almas, Señor. Te esperamos, Señor. Apresura tu venida en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén. Los saluda la pastora Nancy Ruiz. Y este fue el segmento, el podcast de A la Luz de la Palabra. Su tema, la salvación. Y lo esperamos en el siguiente episodio. Dios los